Bienvenidos una semana más, queridos amigos de la gran familia de las Caras de Huelva, a nuestro paseo afectivo, sentimental, nostálgico, por la Huelva, como digo, siempre desaparecida físicamente, pero más que viva en el corazón de los que la conocimos y en la curiosidad de los que quieren conocerla. Muchas gracias por vuestras interacciones. En próximos programas ya le daré luz a fotografías que me habéis mandado con historias, realmente algunas de ellas muy interesantes, que en siguientes programas iremos sacando lo que me mandáis, cosa que yo, repito, os agradezco mucho, siempre daréis la procedencia de quien la envía y podremos ampliar un poco la visión de mi gran archivo, pero por muy grande que es, siempre faltan detalles como estos que veremos en próximos programas. Esta noche nos visita un invitado muy huelvano, de familia muy huelvana. Su padre es torero, un torero muy conocido en su época, onubense 100%, y precisamente nuestro invitado este año ha tenido el honor de ser el cartelista, el que ha confeccionado el cartel anunciador de las fiestas de nuestro patrón San Sebastián. Yo creo que ya eso le da el marchamo de San Sebastianero y de onubense, por supuesto. Bienvenido, David Morales. Yo me atrevo a decirte Quitín. Buenas noches, Diego. Encantado de estar en tu magnífico programa y muchas gracias por haberme invitado. Que digo que me atrevo a decirte Quitín, que era el sobrenombre torero de tu padre. Sí. ¿No te gusta que te diga David Morales Quitín? Sí, hombre, es un orgullo siempre. Una cosa cariñosa, te lo digo desde el aspecto cariñoso, que entiendo siempre, que es un orgullo para ti. Tu padre fue un luchador cuando era complicado, en fin, ahora hablaremos un poco de él, pero estuve en el Gran Teatro porque yo desde que lo pregoné en el año 2013, pues sí. Bueno, ya antes iba a los pregones, pero ahora con más motivos sigo yendo a los pregones de San Sebastián al Gran Teatro, y me sorprendió gratísimamente el cartel, te lo digo sinceramente. Sí. La opinión casera de mi mujer, que también ha sido cartelista de San Sebastián, es que le ha encantado, porque es muy simple la representación. De todas maneras, podemos meter la primera fotografía del paseo, que va a ser la representación del cartel de la fiesta. A mí me parece espectacular, sinceramente, sí. Muchísimas gracias. No, es que de verdad, no es halago fácil. Me parece, están los colores azul y blanco, están los palmitos y están con una soltura que parece que no están ni juntos ni... Sí, ha sido un cartel que lo he hecho de manera muy sentida, porque por lo que tú bien decías antes, soy muy de Huelva y siento muchísimo Huelva, a pesar de ser sencillo, porque no es un cartel muy complicado, tiene una composición sencilla, pero yo creo que... Esa es la virtud del cartel, sí. Es sencillo. Esa es la virtud del cartel, que es sencillo. Y yo creo que representa mucho Huelva, lo he hecho con mucha pasión, la verdad. Sí. Bueno, decir con ese fondo que has nacido en El Conquero, sí. Sería una crítica, pero era El Conquero, que eres pintor, cartelista y aspirante a torero. Bueno, sí, eso, claro. Aspirante a torero, hasta que un día en Peñalosa, donde tantas veces he estado yo y tantas veces he disfrutado del mundo del toro, parece ser que no estuviste así como muy sobrado, y tu padre habló contigo y te dijo esta frase que tú te la recuerdas, te dijo, sí. Haz lo que te guste, lo que quieras. Sí, mi padre, claro, como profesional que era, había toreado tantísimos festejos, pues se dio cuenta enseguida, me hizo una prueba y yo quería ser torero porque es lo que veía en casa. Y era lógico, tú estás viendo trajes de luces, estás viendo escapotes, estás viendo, pues cuando tienes 12, 14 años, pues lógico que aquello, pues, antiguamente, hoy la juventud no está tanto por los toros, ¿verdad? ¿Y a ti lo que te gusta es la pintura? Y entonces, pues, me hice la prueba allí en el campo y me dijo que no me veía, pero que hiciera lo que yo quisiera. La verdad es que estoy muy agradecido porque mis padres siempre me han dejado hacer lo que me han dado libertad, y eso... Con 16 años, tu primera exposición en la Sala del Monte, en la Placeta, mítica sala por donde los pintores de Huelva, casi todos, han hecho el paseillo por vez primera, y en el año 96, Premio Nacional de Pintura. Sí. O sea que fue... Y ya desde que empecé para acá, pues no hemos parado.
y yo creo que no pienso parar, vamos. ¿Te dedicas también a la enseñanza del dibujo? Sí, llevo muchos años con la docencia también, para complementar con la profesión, porque es una profesión bastante complicada, ¿no? El arte es complicado, y mucho más en Huelva. Ahora ya parece que la cosa está mucho más mejor, se reconocen más antes las cosas, pero no deja de ser complicado. Mira, y antes que este cartel, yo antes de que hagamos el paseo, quiero que nuestros espectadores vean con el que ganaste el primer premio de balcones de la Semana Santa Sí. del año 22. Podemos pasar la imagen. Me parece, Sí, este fue el primer me premio parece de los... espectacular, del trazo firme, seguro. A mí este me parece distinto al otro. El otro es muy sencillo, son simplemente 2 palmitos, pero Sí. este me parece que tiene una gran fuerza. Sí, efectivamente. Yo es que soy un pintor muy innovador. Me considero creador, más que imitador. Entonces siempre pongo lo que siento en cada obra a la que me enfrento, ¿no? Y eso es importante porque le da expresividad, innovación y todas esas cosas. Es muy importante. Este año he visto uno de los días que he ido a la Caja Rural, que sabes que mi mujer ha expuesto hace poco en la Caja Rural y he tenido que ir a la parte alta. He visto algunos cuadros tuyos puestos allí en la zona noble, digamos, y todos tienen tu sello personal. Es más, te cuento anécdota. Iba andando y mi mujer me dice, mira, ese cuadro es de este muchacho que tú vas a llevar ahora al programa. Es decir, ver la firma, y eso es importante, que tenga el cuadro la suficiente personalidad para que alguien que también sabe algo de pintura diga, este cuadro es de... Eso es importantísimo, tener un sello propio y decir las cosas con mucha personalidad. Y eso hay que llevarlo dentro, eso no te lo puede nadie. Bueno, pues conocida tu frustrada vocación taurina y tu acertadísima vocación pictórica y cartelista, vamos a comenzar ya el paseo. Una vez que ya los espectadores te conocen, sabes por dónde vas, sabes quién eres. Seguro que tu próxima exposición tendrás muchísimos visitantes porque les sonará este programa que tan visto es en Huelva. Y entonces yo quiero dedicarle, porque es que yo por razón de edad he visto torear a tu padre de novillero en Huelva, y además era muy popular, Manuel Morales Quitín. Es más, te cuento una anécdota. Hace varios años me paras en Moguer, en la fiesta del 1900, y me iba yo con Pedro Rodríguez, nuestro pintor, y me dice, no, yo es que soy hijo de... Mi querido Moguer es un pueblo al que quiero muchísimo. De Quitín, y fíjate, si yo lo conocía, te dije inmediatamente Manuel Morales Quitín, o sea que te di Bueno, pues podemos ir con la fotografía, ahí lo tienes, saliendo de hombro de la Merced. Y esta foto, David, fíjate que tiene una curiosidad que le hago notar a los seguidores del programa. En la casa que está al fondo, que era una cochera de la Guardia Civil, sale mucho en el programa, y siempre hablo de que había unos dibujos pintados de unos soldados, pero ya los dibujos están perdidos. En este no. Allí tienen los 3 soldados al fondo pintados en la pared. O sea que en ninguno de los cuadros que he dicho, ahí había, pero nunca están. Pues en este están esos 3 soldados de los que hablo mucho, y está tu padre saliendo. Tu padre que debutó con picadores, Ojo al Cristo, que es de cera, con Curro Romero. O sea que no se anduvo con chiquita, era un torero con... Estuvo varias temporadas en cabeza de los novilleros, pero bueno, en Arenas de San Pedro tuvo una acogida gravísima, de las que hoy no se salían. Sí, esta jornada fue muy grave, y una semana más tarde tomaba la alternativa en Badajoz. Y entonces, como tú sabes, en aquellos años las curas tardaban. Fue una cornada de muchísima importancia, le partió la femoral, safena y demás. Una cornada muy grave, y entonces lo tuvo varios meses en el Sanatorio Torero de Madrid, y ya la alternativa se vino abajo, el montaje, ya era un poco más mayor y ya tuvo que hacerse banderillero. Bueno, pero ojo los nombres: Curro Romero, Palomo Linares, Ortega Cano, y inclusive en los últimos tiempos con el cordobés, o sea que siempre ha ido con cuadrillas de mucho prestigio. Toreó con todas las figuras de su época. Bueno, pues un homenaje de las Caras de Huelva a Manuel Morales Quitín, uno de los toreros modestos de Huelva, como ha habido muchos, que los hemos ido sacando poco a poco. Batalla, el zurdo, o sea, los que se vistieron y no llegaron, y bueno, no llegaron hasta donde hubieran querido llegar. Bueno, pues hoy le dedicamos este recuerdo y este homenaje a tu padre, a quien, te repito, he visto torear varias veces, porque yo desde que tenía 10, 11 años
mi padre me llevaba a las novillas y a los manifiestos del sábado. O sea que Quitín era un nombre muy taurino y que por eso me he permitido decirte David y Morales Quitín. La verdad es que fue un torero muy querido en esta tierra, en Huelva, ¿no? Sí. Mira, pasamos de imagen y muchas veces hablamos del matadero. Ajá, sí. Yo he dado el pregón de la velada de Santa Ana y le dediqué un buen rato a la fábrica de tripas de don Blas López Oñate, como algo, y entonces vas tú y me dices, es que mi abuelo era el conserje de la fábrica de tripas de don Blas López Oñate, y me encuentro en mi inmensísimo archivo, que un día me va a ahogar, una foto de la fábrica de don Blas López Oñate. O sea, que viéramos cómo se hacían las tripas para los embutidos antiguamente, que no es como se podrá hacer ahora tan modernamente, y que don Blas López Oñate, que yo creo que también vendía sacos o hacía sacos o algo así, creo. Vamos, las tripas seguro. Sí, se hacían varias cosas con los pitones de los toros, los derretían para botones, para... Ya luego la aparición del plástico, pues se vino y abajo. Entonces, mira, me dio alegría encontrar cuando puse en mi archivo Blas López Oñate y me sale esto, digo, bueno, pues mira, esto es un recuerdo para tu abuelo, que fue conserje, y esto fue santo y seña de una de las industrias más destacadas del matadero. Sí, mi madre trabajó muchos años en la oficina, junto con su hermano. Y las bodas antes no son como ahora las bodas son... verdaderas bacanales correctas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Comida, fiesta anterior, copa posterior, baile. Entonces las bodas eran un simple desayuno. Bueno, pues en este bar que es Las Columnas de la querida familia Márquez, en ese salón es donde tu padre celebró su desayuno de boda, porque entonces eran desayuno de boda. Exactamente, ahí se celebró el convite de la boda de mis padres. Esta cafetería supuso un bombazo en la Isla Chica. Los Márquez han sido siempre muy avanzados. Pepe puso aquí el Antón, que fue, aunque ya estaba el Pelayo, pero el Antón supuso un antes y un después en las cafeterías aquí. Pepe le dio la terraza de la primera planta, implantó los sándwiches, las mesas en la terraza, que había que hacer guardia para coger una mesa. Entonces la familia Márquez, que son seguidores del programa y que nos estarán viendo, y a quien les mando un cariñoso saludo como siempre, pues en la Isla Chica innovaron con esto. Allí lo que había eran muchas tabernas, pero bueno, innovaron con esta magnífica cafetería con 2 plantas y con la terraza delantera y una terraza en la planta alta muy... Luego pusieron una muy bonita, muy moderna, años después, se llamaba Acuario, en la calle La Cristina, en la acera de frente. Tú entrabas a la calle La Cristina y a mano derecha de seguida había una entidad bancaria y luego Acuario, que fue revolucionó un poco, era ya una cafetería más a los años 70. Pero vamos, que Las Columnas fue santo y seña mucho tiempo de la hostelería en... Yo la he conocido ya casi al final de su época. No recuerdo el año, pero ya no sé si serían los 80 y algo, principios de los 90. Sí te puedo decir, antes de cambiar, que los domingos que había fútbol era espectacular, porque todo el mundo se tomaba el café allí, había unos llenazos impresionantes para tomarte el café, irte para el fútbol. La Isla Chica era un hervidero de gente. Es una pena, la pérdida del estadio le ha quitado muchísima vida a la Isla Chica, muchísima vida. Sí. Bueno, pues vamos a ver, te dije antes que naciste en el Conquero, y estas fantásticas fotos de la subida hacia el Conquero, a la izquierda está la entrada al Paseo de los Naranjos, entonces incipiente, que habría un par de chalés, y al fondo está el Instituto de la Rábida, y el edificio que hay delante del Instituto de la Rábida, si no es la clínica donde tú naciste, de don José de la Torre, te diría que cuasi, porque la clínica la tenía él ahí casi pegando a la esquina de la paralela al Paseo de los Naranjos y de la paralela al instituto. Entonces, vamos, si no es esa la casa, no esta primera que está aquí hacia el centro, detrás de los pivotes de entrada al Paseo de los Naranjos, fíjate lo que hubo luego y lo que había entonces, un par de chalés. Pero yo creo que esa casa de 2 plantas quizás fuera la clínica de don José de la Torre, donde tú respiraste marisma por vez primera.
Este era un sitio, bueno, pues... Sí, eso me decía mi madre, en paz descanse, ¿no? Que más de Huelva imposible, había nacido en un pleno sitio Conquero, ¿no? estudiantil, porque ahí estaba el instituto, frente, es donde yo estudié magisterio, estaba la escuela de magisterio. Un poco antes de llegar estaba el colegio francés, estaban los maristas, en la acera de frente de esto estaba el Santo Ángel, o sea que había una cantidad, luego pusieron el Montessori antes de trasladarlo a la orden, o sea que esta era una zona un poco, digamos, si no universitaria, bueno, no universidad, pero sí escolar, niños y niñas, primeras miradas, primeras citas, primeros amores de adolescencia, era un sitio muy querido y sobre todo los domingos muy frecuentado, porque los domingos había 2 caminos. Por la mañana los paseos eran hasta la Fuente de las Naciones y por las tardes era hasta el Conquero, el Huerto del Pelao y tomarte allí una lechuguita. Bueno, pues me alegro que veas esto tan novedoso. Y ahora nos vamos a ir. Me dijiste que viviste en Villaplana. De Villaplana, que estuviste en el Colegio 12 de Octubre. Sí. Por mucho que he buscado fotos del Colegio 12 de Octubre, no lo he encontrado con ese nombre. Pero sí te traigo este colegio que estaba en la propia avenida de Villaplana, porque yo circunstancialmente viví unos meses en Villaplana mientras nos terminaba en nuestra casa en Huelva, y me acuerdo del colegio y me acuerdo de la parroquia o iglesia que había ahí, donde inclusive se han casado amigos míos, ¿no? Sí, mira, precisamente se casó un amigo mío, aprovecho y lo nombro, que en paz descanse, que murió hace poco. Algo recuerdo. Muy vinculado al mundo del toro, que era Pepe Arroyo, hijo de Arroyo, el que fue mozo de espada del Lítiri durante muchos años. Pepe, muy amigo mío, y María Ángeles, se casaron aquí. Pepe ha fallecido desgraciadamente hace poco, pero son recuerdos de momentos inolvidables, de amigos, y esta estaba en plena avenida José Fariña, en el centro de José Fariña. Fue parroquia, fue colegio. Porque claro, aquello cuando yo me fui a vivir allí, pues la verdad es que yo vivía en un bloque de 4 plantas, pero la verdad es que la mayoría eran casas de una planta, solamente bajo. Claro, pues, date cuenta que yo me he criado en José Fariña, toda la Isla Chica, Villaplana, porque mi padre ya una vez retirado tuvo una peña taurina y allí hemos hecho la vida prácticamente, ¿no? Y recuerdo muchas cosas, recuerdo también Las Delicias. Recuerdo muchas cosas. Sí, bueno, Las Delicias estaba en la esquina de esta calle, en la esquina de José Fariña. Exacto, sí. Tenía unos billares. Ya te digo que yo durante casi 2 años lo veía todos los días, porque tenía que ir para mi casa. Mi casa estaba a mitad de la calle, era en el número 40, era donde estaba mi casa. Los dos había una droguería, me acuerdo. No sé de quién era la droguería, pero sí que había una droguería. Y bueno, Villaplana pues era un barrio muy familiar, la gente se conocía a todo el mundo. Un barrio entrañable y con tenía mucha vida. Huertos muy cerca, tenía huertos, tenía un toque casi campesino todavía, muy rural. Sí, yo eso no lo he llegado a conocer. Luego se perdió porque allí los constructores vieron una panacea, mucho terreno, pocas construcciones y venga edificaciones de 4 plantas. Y constructores luego muy conocidos en Huelva comenzaron construyendo allí en pero sí recuerdo de manera muy nítida que era un barrio con una vida comercial y... A ver, la avenida José Fariña donde yo vivía estaba absolutamente llena de comercios. Sí, completamente. Tenía hasta una parada de taxi. La cantidad de tabernas, la cantidad de aquello era un hervidero de gente todos los días, ¿no? Pues sí. Eso sí lo recuerdo mucho, con mucha nitidez. Nosotros, mi hermano y yo, jugueteando por allí. Además no había tráfico ninguno, yo llegaba con el coche, yo ya tenía coche, pues, vivía allí y aparcaba a la puerta de mi casa. O sea, no había ni el menor problema. Claro. Y cualquiera aparca hoy así con tanta facilidad. David, entiendo que eres muy sansebastianero. Entonces me gusta que veas, podemos pasar la foto. Fíjate lo que era San Sebastián cuando se empezó a derribar el barrio para abrir la entrada a la ciudad. La foto es de mi querido amigo Manolo Mojarro, arquitecto de la Diputación, que hemos hecho programas completos con fotos de Manolo Mojarro, porque él tenía una camarita, hoy hace una foto fantástica, entonces dice que tiene una camarita muy poca cosa, pero plasmó toda la caída, toda la tirada, todo el comienzo, todo el levantamiento del nuevo barrio de San Sebastián.
Desde Jesús de la Pasión, porque claro, San Sebastián empezaba ahí, siempre le decíamos San Sebastián a todo el barrio, pero no era así. San Sebastián antes era Jesús de la Pasión, pero fíjate, están los Cabezos, que Dios los ampare, y ahí había y hay una farmacia en la planta baja, y ya lo demás fue desapareciendo todo. Casa Honorio, en fin. Un barrio también entrañable de Huelva, muy torero, muy... Yo he tenido el placer, porque cuando pregoné San Sebastián pregoné más al santo, pero luego por 2 veces la Asociación de Antiguos Vecinos me ha invitado a dar la exaltación del barrio en un sitio entrañable como es la Ermita de la Soledad, y durante en 2 años distintos he dado el pregón con la inestimable ayuda de mi amigo Camilo Gómez Cruz, porque yo pasaba mucho por allí, iba a casa de un amigo, mi amigo Alberto, que vivía casi al final del cementerio ya abandonado, pero pasaba por allí y me sabía dónde estaban los comercios, las barberías, porque era increíble. Bares, comercios, tiendas, peluquerías, de señoras, barberías. Y entonces yo le fui poniendo la ubicación y Camilo me fue diciendo el nombre de cada uno. Entonces lo he dado 2 años. Además que se conocía a todo el mundo y había una amistad y era muy fana la gente, había mucho acercamiento y los comercios y todo. La verdad es que yo he conocido algo de eso, un poquito, por mi edad no he conocido mucho, pero recuerdo algo. Las de esas casonas de vecinos eran para toda la vida, pero ojo, si tenías un enfado gordo, el enfado también era para toda la vida. Ya, claro, por la pureza de las personas, ¿no? Qué poca gente tenía un aparato de radio, se compartía el aparato de radio, se ponía en el patio para escuchar la novela, Historia de una coplatista, Amarrosa, en fin, era mi época en Radio Juventud de Huelva y Radio Nacional. Bueno, pues hay muchas personas que no se imaginarán que lo que hoy es una sucesión de edificios de cierta altura, salvo el margen izquierdo, que de momento está el Cabezo, pero que me da la impresión que he visto últimamente que están haciendo allí excavaciones de que ese Cabezo va a durar, desdichadamente va a durar poco. Mira, un edificio que estaba en el Paseo del Chocolate o Paseo de Santa Fe. Ajá. Cuando ese edificio estaba tal cual era la delegación de sindicatos, el sindicato único que había, el sindicato vertical. Y cuando el sindicato le hicieron un edificio nuevo en la Gran Vía, que todavía está junto al ayuntamiento, que entonces era del sindicato vertical y hoy está distribuido con toda lógica entre los actuales sindicatos, comisiones, UGT no, porque UGT tiene edificio propio en la calle Puerto, pero ese edificio tan bonito, donde yo miraba mucho porque ahí ensayaba en el patio el grupo de coros y danza. Y a mí aquello me gustó tanto que yo acabé integrándome en el grupo de coros y danza y estuve muchos años viajando por medio mundo con los coros y danza de Nuestra Señora de la Cinta, llevando el nombre de Huelva por medio mundo. Pero donde se ensayaba primero era ahí, que yo era muy pequeñito. Y ya luego cuando esto se tiró, porque primero se puso el colegio de las esclavas, pero eso se quedó pequeño. Entonces se tiró y hicieron ahí mismo el actual. Sí. Y los coros y danza pues tuvieron que pasar a un callejón que había junto al Teatro Mora, un callejón que hoy creo que existe, pero no como entonces, que no tenía salida, era sin salida. Ahora creo que es un paso hacia la estación de autobuses. Sí, y allí había una academia... En el mismo Paseo Santa Fe tenía el padre de Juan Manuel Saidedo. Pegando. Aquí a la izquierda de la foto estaba el bar Santa Fe del amigo Boni, se llamaba Bonifacio. Yo he traído aquí a Juan Manuel Saidedo y él me trajo fotos del padre en la barra. Y yo conozco, allí Juan Manuel pintaba frescos, tenía unos frescos pintados y bueno, y además fue un sitio de reunión de gente con aspiraciones poéticas, literarias, pictóricas. Bueno, pues fue un poco un oasis de cultura en una especie de bar tertulia así, artística. En una época oscura. Bueno, pues se derribó eso, se levantó el nuevo. Y los coros y danzas pasaron a ensayar a la Academia José Antonio, que estaba en ese callejón junto al Teatro Mora. Allí había un cine, allí daban clases de secretariado, taquigrafía, mecanografía, había un escenario donde se daban obras de teatro leído. Yo he hecho allí obras de teatro leído y sobre todo era donde ensayábamos los coros y danzas. Allí estaba un recuerdo cariñoso para doña Pura,
que en paz descanse, que en verano se encargaba de los vestuarios del balneario de Educación y Descanso, y en invierno vivía allí en aquel partidito con su copita de cisco, y la verdad era una persona entrañable a la que le teníamos mucho cariño. Mira, perdón, estamos de recuerdo y podemos pasar la foto. Esta foto la dejo en color porque es un negocio santo y seña de las sastrerías de Huelva. Sí. Está la sastrería de Antonio Rodés Suero, Sastrería Rodés, que hoy está tal cual, con ese mismo color. Sí. 3 generaciones la contempla. Antonio yo lo he traído al programa también, porque no hay nadie más antiguo que él en la Plaza de las Monjas, y Antonio, no me quiero pasar, cerca de 90 años, si no los tiene una memoria magnífica, ya ha estado aquí en el programa, hablándonos de la Plaza de las Monjas. Antonio es un hombre muy onubense, nació en la calle Béjar, alumno, como él dice, presume del Colegio San Casiano, y digo yo que parte de la historia vivida y física y viva de la Plaza de las Monjas. Yo ya cuento una anécdota antes de pasar la foto, y es que detrás de esta puerta, de la otra del escaparate, había una trastienda, como sí, en las boticas antiguas, las reboticas, y nunca faltaba, casi a la hora de cerrar, una botella de manzanilla, con lo cual yo, que algunas veces he ido por allí, nos tomábamos una copita de manzanilla en la trastienda de la barbería, lo cual le daba un calor y un color muy, muy especial a esta barbería. Desde aquí le mandamos un abrazo al amigo Antonio y a su hijo, compañero en la Hermandad de los Estudiantes, y personas muy nobles, afectivas, muy buena gente, y que bueno, ahí siguen contra viento y marea desafiando a los gigantes de la sastrería. Sí. Él todavía lo veo muchos mediodías, cuando paso por ahí lo veo ya después del cierre, tomándose su copita o su cervecita. Es una caza que recuerdo haberla visto también, pero claro, ya en su última época. Sí, la casa está ahora mismo como está en esa foto es de ahora, ¿eh? La casa está así. O sea, no sé si antes tuvo de otro color. Yo siempre la recuerdo en ese color, la recuerdo siempre, y ahora mismo está así, está tal cual está ahí. Lo de la trastienda lo digo porque era curioso, porque esto antiguamente parece que era propio de las reboticas, que se llamaban, ¿eh? Sí. Detrás de la botica se reunían no solo para discutir fórmulas magistrales, sino para discutir y poner en orden el mundo político, el mundo social, el mundo del toro, entonces había una gran afición al mundo del toro, y eran reuniones muy consolidadas, ¿eh? Eran casi los mismos tertulianos, entraban en la trasera y allí no sé si tomarían algo o se limitarían con el porrón a beber agua fresca, pero la verdad que es una gran parte de la historia menuda de Huelva. En este caso se podía coger si las paredes de las reboticas y de las traseras de la sastrería de Antonio Rodés hablara y pudiéramos tomarle nota a las cosas que decían. Lo que sí eran negocios que desprendían familiaridad, un aroma especial, ¿no? Sí, tenían un trasfondo eran familiares, trabajar en un negocio de estos y como si entraras a tu casa, ¿no? Sí, aquí sí, concretamente en este sí. O sea, tú entras aquí y Antonio te considera que has entrado en tu casa. Sí, claro. Pues mira, vamos a hablar de otro negocio de tejidos muy cerca de este, en La Placeta, por varias anécdotas. Esto es Tejido Fernández, que tengo que decir que hasta hace poco estaba, no sé si sigue, igual si sigue, porque es un sitio por donde no suelo pasar mucho, pero vamos, hasta hace muy poco estaba Tejido Fernández, ya el edificio en muy malas condiciones. Sí, ahí observo que hay una riada importante. Eso es, por eso la pongo, porque era la época en que en Huelva, cuando llovía mucho y había marea alta, pues toda la zona de la placeta, porque esto está en plena placeta al lado de donde estaba el Astoria, Simón Pidosa, Raye Martín, y casi pegando al diario Odiel, estaba aquí a la derecha, y frente del casino comercial. Pues fíjate, cuando llovía, la que se organizaba, lo tenían muy bien preparado porque ponían esas especies de
de barreras para que no entrara el agua, ¿no? Porque es que te podía poner la tienda aviado. Esto era Tejidos Fernández, fue de los primeros que se dedicó a confeccionar cortinas, eso sí me acuerdo. Luego ya salieron edificios específicamente dedicados a los cortinajes, pero Tejidos Fernández, bueno, pues... Pero es curioso porque la cantidad de agua es importante, se observa ahí que casi entra dentro de la... es que si no ponen eso, mira, cuando tú eso, afortunadamente lo has conocido poco, cuando se daba la circunstancia de una marea de coeficiente alto y llovía, toda la zona de la pescadería, la de Correo, la Plaza 12 de Octubre, el Mercado del Carmen. Yo tengo unas fotos que las he puesto aquí algunas veces, la gente entrando en el Mercado del Carmen, una serie de cajas puestas por encima de las cajas. Y la picaresca del que necesita dinero, con los carros de alquiler que había para transportar, lo que hacían era pasar a las personas de una acera a otra, porque había 20, 30 centímetros de agua. En la zona donde yo me crié de La Vega, la calle Caja, la recordarán los que vivían por allí, era Venecia. Y en aquella época con las cafés que había, pues la picaresca estaba a la orden del día, claro. Era Venecia, o sea, Huelva se inundaba, las tres calles, bajaba un torrente de lo que hoy era vía paisajista, hoy creo que es Cristo de las Tres Caídas, que era de tierra, con lo cual imagínate lo que arrastraba. Yo eso lo recorría mucho para ir a la escuela de magisterio y lo que hoy es un magnífico firme, entonces era tierra lleno de meandros y por ahí bajaba el agua como un auténtico río, llegaba hasta la calle Palo, cogía la calle Cardenal Cisneros, bajaba hasta la Gran Vía, en fin, Huelva, y además dejaba Huelva completamente sucia y llena de barro, porque lo que bajaba era el cabezo. Claro. Afortunadamente esto se ha corregido porque esto era y sobre todo era un problema gordísimo para las personas que mal vivían en la zona del humilladero de la Cinta, en las chozas allí, que el agua, que estaban al borde del agua se les llenaba, se les metía el agua en las chozas, no tenían agua corriente, por supuesto no tenían luz, los animales, ratas, afortunadamente aquí al fin y al cabo era algo salvable. Pero esta gente que humilde y modestamente vivían en la zona del humilladero de la Cinta, la verdad es que era tremendo, era tristemente duro y tremendo. Afortunadamente ya se fue construyendo primero la barriada de Navidad, luego ya se fueron desapareciendo, luego se han seguido haciendo construcciones y hoy día la verdad no tiene nada que ver porque hoy ya son construcciones, algunas de ellas de bastante buen aspecto y bloques modernos. Y la verdad es que ha mejorado muchísimo. Lo único bonito que tenía aquello es que cuando no llovía veía las puestas de sol en la isla de Salté frente, pero cuando llovía no había puestas de sol y había inundaciones. Mira, algo de lo que has oído hablar, porque fue en el año 56. Podemos cambiar la fotografía. Esta fotografía la pongo porque me la pide Rosalía Domínguez, quien me dice que su familia vivía en esa zona, que inclusive tuvo afectados en el derrumbe del Cabezo. Y bueno, pues aquí la tienes, yo te complazco, esta foto, si no esta, otras muy parecidas las hemos puesto, pero bueno, ya que me la pides con tanta insistencia y con algo tan cercano como que te afectó de manera directa a tu familia. Esto ocurrió, como digo, el septiembre del 56, fue un derrumbe del Cabezo. Cayó más hacia adelante en la calle Aragón, porque esto ya es la parte final, estas casas luego las tuvieron que derribar. Estas casas, esto es lo que da al Paseo del Piojito y a la trasera del que era cuartel de la policía. Sí, efectivamente, como tú dices, he oído hablar de eso y fue uno de los días más oscuros por los que ha pasado Huelva, ¿no? Fue una gran tragedia. 13 muertos, 10 heridos, y la verdad es que yo además lo viví muy de cerca porque afectó a la planta baja y en la planta alta vivían mis tíos Manolo Tomé y Candelaria Muñoz, dos tíos a los que yo quería, eran tíos de primos hermanos, como se decía antiguamente, yo los quería mucho. El susto fue grande, pero a ellos no les afectó porque cayó y se llevó por delante todos los partidos que habían en la planta baja. Y un recuerdo cariñoso que siempre que sale esto digo, porque entonces
Después no he tenido amistad, pero ahora sí tengo amistad con Salud Román, que es hija de uno de los afectados del derrumbe, de José, de Pepe Román, que además era cliente del negocio de mi padre y que tuvo la pérdida de su entonces mujer y de una niña de días, de 10, 15, 20 días. Sí. Y luego rehizo su vida y es padre de mi querida amiga Salud, amiga mía del programa, seguidora y una bellísima persona. Pero esto fue una tragedia impresionante. El luto en Huelva, ver pasar los 13 ataúdes en fila, fue una manifestación de duelo impresionante, porque claro, Huelva era un sitio muy tranquilo donde afortunadamente no pasaba. Claro. Ese cabezo era donde los chiquillos que vivíamos por allí, por la zona de la Plaza de la Merced, de la calle Medialmú, de la calle Aragón, pues jugábamos. Los más normales nos subíamos al primer pisito, que ahora veo que no te puedes subir porque lo han cerrado, y los más atrevidos se subían hasta arriba, donde estaba el chalet de don Quinito Domínguez Roqueta, y se subían, pero era un peligro, porque te podía... Yo y muchos nos subíamos a la primero, donde podíamos jugar a las bolas, y mucho cuidado limpiarme los zapatos de barro para que mi madre no viera cuando llegaba a casa, que había estado subido en el cabezo. Bueno, pues un recuerdo para los que sufrieron esta tragedia. Su familia se acabó tirando la acera entera de casas. Esta se tardó más en tirar. De hecho, en una de estas casas durante muchos años recogí yo mi túnica de la Pasión, porque yo salía en la Hermandad de Pasión. Primero la empecé recogiendo muy chiquitito, con 10 años, en la calle General Moscardo, y luego pasé a recogerla aquí, en una de estas casas que quedan ahí de pie, que luego se han tirado ahora con lo que han hecho, que han tapado el cabezo con un gran edificio y han puesto ahí una especie de plaza. Bueno, pues nuestro recuerdo afectivo y cariñoso para todos los afectados por aquella inmensa tragedia. Sí. Bueno, pues vamos a pasar de fotos, y este es un edificio que afortunadamente todavía existe. Esto está en la calle Pérez Carasa, frente, por señalar, a donde estaba Baltasar y frente a donde estaban los gallegos. Esto ahora mismo es una cafetería, antes fue una entidad bancaria, pero siempre ha sido la Oriental, el negocio de ultramarinos de la familia Fuente. Es un edificio regionalista. Se ve porque no tiene la misma terminación en los vanos de un piso y de otro. Verás que cada piso, los balcones de cada piso tienen una terminación distinta, son los vanos, y eso es una característica de los edificios regionalistas. Es un edificio precioso, muy bonito, está conservado prácticamente igual. Vive la familia Fuentes, vive allí. La verdad es que Huelva tiene edificios de un gran valor arquitectónico y no se deberían perder. Eso ya es tristemente, es un debate que ya traemos ahí todos los años con la conservación y tal. Todos los años un día viene al programa de mi mujer, que es licenciada en Bellas Artes, y el programa ese día toma un cariz distinto. Buscamos edificios antiguos, algunos ya derribados, y ella nos hace la historia de ese edificio. Y es una verdadera pena. Y este año hemos dicho, dice, si el año que viene sigue esto no puede venir, porque ya no quedan edificios que traer. Claro. Porque ya los pocos palacios que había aquí, el palacio de los Garrochos, entre otros, supongo que serían familiares míos, pero no me llegaron, que lo estuvimos viendo el último día que estuvimos aquí, el Palacio de los Trianes, en fin, viendo muchísimas casas que han desaparecido, que están a punto de desaparecer, porque en Huelva, tristemente, ahora no, yo creo que ahora ya se está empezando. Hay muchos grupos en las redes sociales que apoyan y que animan a que esto se mantenga y esto pero la verdad es que se ha destruido muchísimo y ahora estamos ahí tratando de evitar por todos los medios que no se destruyan. Claro. Lo que ha aparecido en Hacienda. Claro, sí, lo que queda, lo poquito que queda, ¿no? Pues hay algunos todavía que se deberían de conservar a toda costa porque son parte de la historia de Huelva, ¿no?
Son edificios, como ya dije anteriormente, de un valor arquitectónico importante. Este edificio es muy bonito, está ahí en pleno Pérez Carasa, debajo hay una cafetería, está esquina con la calle San Francisco, la calle San Francisco es la que sube hacia allá y la que pasa por delante, arquitecto Pérez Carasa. Bueno, pues vamos a ver si pasamos de fotos. El gusto con lo que se hacía estaba construida todo lo que es la barconada, un gusto extraordinario, una estética no se debería de perder. ¿Tenemos alguna foto más? Pero no, pregunto, es que pensé que teníamos una foto más de cierre. Bueno, pues con esta hemos acabado el paseo. Espero que te haya agradado. Hemos recordado a tu padre, hemos puesto en valor tu pintura para que te conozca la gente. Muchísimas gracias. Los dos carteles con los que has ganado estos últimos cursos, me parece el de San Sebastián magnífico y el de la Semana Santa con una fuerza extraordinaria. ¿Tú te dedicas a hacer también, aparte de la pintura, cartel, o te consideras cartelista? Sí, bueno, me considero pintor, pero sí, cuando me encargan un cartel, pues pinto un cuadro, igual que es una pintura, no es nada de... Lo de cartelista sí se asigna porque se saca un cartel, pero en realidad es un cuadro. Todo lo que pinto es un cuadro siempre, no es... Hace unos años el cartel, yo por el año que lo hizo mi mujer, se pintaba en un cuadro y el cuadro se marcaba y se donaba a la hermandad. Sí. ¿Ahora ya no se hace eso? Sí se hace. Hay veces que en este caso eso de la rotulación, todo el texto que tiene el cartel lo he hecho yo, en otros casos no, lo ha hecho la imprenta. Pero el cuadro que has pintado desde donde ha salido el cartel, ¿se lo has donado a los estudiantes? Claro. Eso se hacía antes siempre. Claro, Entonces, forma parte de la hermandad de estudiantes. Todo el mundo pintaba el cartel y se lo donaba a los estudiantes. Claro. Bueno, querido David, pues muchísimas gracias por tu visita. Pues a ti por haberme invitado y encantado de estar en este magnífico programa que hace una labor interesantísima para los que no hemos conocido muchas cosas de aquella Huelva lejana y rosa. Yo siempre le digo la nostalgia de los que lo conocieron y la curiosidad de los que quieren conocerla. Muchas gracias y hasta siempre, querido amigo. Y a todos ustedes, queridos telespectadores, pues los espero el próximo viernes y, como suelo decir siempre, que hasta entonces sean ustedes especialmente muy felices.